Imaginemos por un momento que podemos viajar en el tiempo. Es una mañana de verano. El sol comienza a iluminar nuestra costa y una suave brisa llega desde el Mediterráneo. Todo está tranquilo. Estamos en nuestra tierra, en lo que hoy conocemos como Marbella, pero hemos viajado muchos siglos atrás. Estamos en el siglo II después de Cristo, en plena época del Imperio Romano. Caminamos despacio por las dependencias de una elegante villa situada muy cerca del mar en la zona de Río Verde. Escuchamos nuestros pasos, vemos a las personas que van y vienen, quizá algún criado preparando la comida y al fondo, presente como siempre, el Mediterráneo. Entramos en una de las estancias principales y bajamos la mirada y ante nosotros aparece un magnífico mosaico. Pequeñas piezas colocadas una junto a otra que forman dibujos y figuras con una precisión extraordinaria. Y entonces pensamos, ¿cuántas personas, cuántas habrán caminado sobre este mismo suelo? ¿Cuántas historias habrá visto pasar este lugar? Podemos imaginar a los artesanos trabajando pieza a pieza para decorar aquella villa y también imaginar la vida cotidiana de sus habitantes, sus comidas, sus conversaciones, sus visitas y esos momentos de tranquilidad contemplando el mar. Y hay algo especialmente emocionante, que estamos en Marbella. Aunque todavía faltaba muchos siglos para que existiera la ciudad tal y como hoy la conocemos, estas tierras ya estaban llenas de vida. La villa romana de Río Verde es mucho más que unas ruinas. Es una pequeña ventana al pasado, una oportunidad para acercarnos a quienes vivieron aquí hace 2000 años. Personas que caminaron por estos mismos espacios, contemplaron este mismo mar y disfrutaron de un paisaje que en muchos aspectos sigue siendo el nuestro. Porque el tiempo pasa, las ciudades cambian, pero hay cosas que permanecen. El mar, el sol, nuestra tierra y Marbella. Hoy en Conociendo Marbella vamos a viajar a aquella época y recorrer con la imaginación la villa romana de Río Verde. Cabecera y comenzamos. Cuando pensamos en la antigua Roma, solemos imaginar grandes monumentos, templos, anfiteatros y edificios públicos. Sin embargo, sus viviendas nos permiten conocer mucho mejor cómo era la vida cotidiana de los romanos. No todos vivían de la misma manera. La vivienda dependía principalmente de la riqueza, la posición social y el lugar donde se vivía. No era lo mismo vivir en una gran ciudad como Roma que hacerlo en una zona rural de Hispania, por ejemplo, ni pertenecer a una familia poderosa que ser de una persona humilde. En las ciudades romanas encontramos principalmente tres tipos de vivienda: la domus, la ínsula y, en las zonas rurales, la villa. La domus era la casa tradicional de una familia acomodada. Normalmente estaba organizada hacia el interior y uno de sus espacios principales era el atrio, una sala central alrededor de la cual se distribuían diferentes habitaciones. En el techo podía existir una apertura llamada compluvium, donde entraba la luz y el agua de lluvia. El agua caía sobre el impluvium, una pequeña estructura situada en el suelo que permitía recogerla. De esta manera, la arquitectura romana aprovechaba recursos fundamentales como el agua, la luz y el aire. Como no existían sistemas modernos de iluminación y climatización, la orientación de la vivienda, los patios y las aberturas eran muy importantes. En las casas más grandes podía existir también un peristilo, un patio rodeado de columnas, normalmente acompañado de plantas, fuentes y elementos decorativos. Alrededor de estos espacios se encontraban los dormitorios, las salas para recibir invitados, los espacios destinados a las comidas, las cocinas y otras dependencias. Pero la domus
no era solamente un lugar para vivir, también servía para mostrar la riqueza y la posición social de la familia. Los mosaicos, las pinturas, las esculturas y los materiales utilizados en la construcción permitían a los visitantes conocer el nivel económico del propietario. La mayoría de los habitantes de las grandes ciudades vivían en condiciones mucho más modestas. Aquí encontramos las insulae, edificios de apartamentos que podían alcanzar varios pisos y en los que vivían numerosas familias. Las viviendas podían ser pequeñas y de calidad muy desigual. Los pisos superiores eran especialmente incómodos y en algunos casos peligrosos debido a los incendios y derrumbamientos. Además, no todos disponían de agua corriente, por lo que muchas personas tenían que acudir a fuentes públicas. La ventilación y la iluminación también podían ser deficientes. Así, dentro de una misma ciudad podían existir dos mundos muy diferentes. Por un lado, las grandes domus de las familias acomodadas y por otro, las insulae, donde vivía buena parte de la población. Si salimos de las ciudades encontramos otro tipo de vivienda, la villa romana. Podía ser de gran residencia de campo, pero también una auténtica explotación agrícola. En una villa podía haber zonas destinadas a la familia propietaria y otras dedicadas al trabajo, como almacenes, establos, talleres, cocinas e instalaciones para producir aceite o vino. En las villas más ricas, la zona residencial podría alcanzar un gran nivel de lujo, como jardines, fuentes, mosaicos, pinturas, esculturas y hasta baños privados. Por tanto, la villa podía convertirse en un auténtico mundo en miniatura, un lugar para vivir, trabajar, producir alimentos y recibir invitados. Mientras que en las ciudades el espacio era escaso y la población se concentraba en edificios, en el campo una familia rica podía disponer de grandes extensiones de terreno. Los romanos tuvieron que resolver problemas que siguen siendo importantes hoy, como conseguir agua, iluminar las casas, ventilarlas y mantener una temperatura adecuada. Para ello aprovechaban la orientación de los edificios, los patios y la luz natural. En las viviendas más sofisticadas podían utilizar sistemas de calefacción. Uno de ellos era el hipocaustum, que permitía hacer circular el aire caliente por debajo del suelo y en algunos casos también por las paredes. Era en cierto modo una forma de calefacción central utilizada casi 2000 años. El mobiliario de las casas romanas era relativamente sencillo. Camas, mesas, sillas, cofres, armarios y otros objetos. Algunos estaban decorados con materiales como metal o marfil, y además de ser útiles, podían servir para demostrar la riqueza del propietario. La vivienda era también un espacio de vida social. En las familias acomodadas se celebraban comidas y reuniones en las que el propietario podía demostrar su riqueza y sus relaciones. Por eso, cuando observamos una casa romana, no estamos viendo solamente habitaciones y patios, sino también una representación de la sociedad romana. El tamaño de la vivienda, la calidad de los materiales, la decoración, el acceso al agua, los jardines o la existencia de baños privados podían indicar la posición económica de una familia. Gran parte de lo que conocemos sobre estas viviendas procede de la arqueología. Las ciudades de Pompeya y Herculano, sepultadas por la erupción del Vesubio, conservaron viviendas, pinturas, mosaicos y objetos cotidianos que permiten conocer cómo estaban organizadas. También contamos con textos de autores romanos. Vitruvio explicó principios relacionados con la construcción y organización de las viviendas, mientras que Plinio el Joven describió algunas villas y la vida de familias acomodadas. Gracias a estas fuentes podemos reconstruir con bastante detalle cómo era el hogar de los romanos. Este modelo también dejó su huella en Hispania. Aquí existieron ciudades romanas, viviendas, explotaciones agrícolas y grandes villas relacionadas con actividades como la producción de aceite, vino, productos agrícolas o salazones. Por eso, cuando caminamos hoy por Marbella y otros lugares de la Costa del Sol, merece la pena recordar que este territorio también formó parte hace casi 2000 años del mundo romano. En definitiva, una vivienda nunca es solamente un lugar donde dormir. Nos habla de cómo vive una sociedad, de su riqueza, sus costumbres, su tecnología, sus necesidades y también de sus desigualdades.
Detrás de cada vivienda romana hay una historia diferente, la de una familia acomodada disfrutando de su domus, la de un propietario rural viviendo en su villa, o la de una familia humilde intentando salir adelante en una ínsula. 3 formas muy diferentes de vivir dentro de un mismo imperio. La villa romana de Río Verde es una de las zonas arqueológicas más importantes del municipio de Marbella. Se descubre en 1961 por Carlos Posacmón y Fernando Alcalá. El núcleo de lo descubierto es un patio que sabemos que estuvo porticado y columnado, donde quedan las basas de las columnas, y en torno a él aparecen decorados con mosaicos 3 pasillos y 3 habitaciones, ¿no? Sin duda el elemento más sobresaliente y a conocer de este yacimiento son sus mosaicos. Una villa romana era una vivienda aislada en el campo, perteneciente a la clase adinerada del mundo romano, y junto a la vivienda encontrábamos lo que era un centro de producción, en este caso por su cercanía al mar, seguramente de las famosas salsas de pescado del mundo romano, donde destacaba el garum, y de los salazones. Es decir, una villa romana era un espacio que aunaba a un lado recurso económico, riqueza, y a otro lado el refinamiento, el lujo de la élite romana. Hablar de mosaicos es hablar de decoración en piedra. Es una técnica que consistía en la utilización de miles de pequeñas piezas, denominadas teselas, generalmente de piedra, aunque en este yacimiento podemos encontrarlas también de terracota y de pasta vítrea, que se utilizaba en ambientes refinados del mundo romano, tanto políticos como privados. El mosaico nace en el siglo IV a.C., pero va evolucionando durante 1000 años de utilización en el mundo romano, cambiando sus técnicas y sus dibujos, sus emblemas. Hay que tener en cuenta que los primeros mosaicos, en cierta forma, lo que hacen es copiar o continuar lo que son los mosaicos de la metrópoli. Es decir, hay un concepto de moda en las provincias por asimilarse a los mosaicos de la metrópoli. Nos encontramos en el patio de la villa romana de Río Verde. Los patios en las villas jugaban un papel esencial por varias cuestiones. Una de ellas era que tenía una funcionalidad importante, era un eje vertebrador de la villa, un distribuidor, y desde aquí también se ventilaba e iluminaba el resto de la casa. Pero más allá de ello, los patios representan la riqueza de la familia, era un escenario, un espacio casi ficticio, donde se unían no solo los mosaicos, las esculturas, las pinturas, esclavos, alimentos, donde la familia lo utilizaba para mostrar cuál era su posición social y económica. Era el lugar que mostraba la riqueza, el lujo refinado del mundo romano. Hay que tener en cuenta una frase que dijo Juvenal, que venía a decir que el lujo era peor que la guerra, era peor que los soldados. Era la gran venganza que las civilizaciones oprimidas del mundo romano. Cuando pensamos en la época romana, normalmente imaginamos grandes ciudades, monumentos, calzadas o legiones. Sin embargo, existía otra realidad mucho más cotidiana que ocupaba buena parte del territorio de Hispania: la vida en las villas romanas. Una villa era mucho más que una vivienda, era una explotación agrícola y ganadera, un lugar donde se trabajaba, se producían alimentos, se almacenaban mercancías y al mismo tiempo residía la familia propietaria. La jornada comenzaba muy temprano, con las primeras luces del día. En los campos se sembraban y recogían cereales, se trabajaban los viñedos y se recolectaban aceitunas y otros productos agrícolas. También había que cuidar el ganado, reparar herramientas, transportar las cosechas y mantener en funcionamiento las instalaciones de la villa. Dentro de la vivienda, mientras tanto, continuaban las tareas domésticas y familiares. Pero no todas las personas que vivían en una villa tenían la misma vida. La sociedad romana estaba profundamente jerarquizada y existían grandes diferencias entre los propietarios y las personas encargadas de trabajar y mantener la explotación. Estas diferencias podían apreciarse incluso en la forma de vestir. Los hombres de las familias acomodadas utilizaban prendas de buena calidad, principalmente de lana o lino. La prenda básica era la túnica, que podía llegar hasta las rodillas y ajustarse a la cintura. En determinadas ocasiones, especialmente cuando se quería mostrar la posición social, podían vestir la toga, una amplia pieza de tela que se colocaba alrededor del cuerpo. No era una prenda práctica para trabajar, sino un símbolo de ciudadanía y prestigio social.
Los hombres ricos podían contemplar su vestimenta con mantos, calzado de cuero y diferentes accesorios. Los anillos, además de servir como adornos, podían utilizarse como sello personal. Las mujeres de las viviendas acomodadas también cuidaban mucho su apariencia. Solían llevar una túnica larga y sobre ella la estola, asociada a las mujeres romanas de condición respetable. También podían utilizar la palla, un manto que cubría los hombros y parte del cuerpo. El peinado tenía una gran importancia. Las mujeres adineradas podían llevar el cabello recogido, trenzado o elaborado de diferentes maneras y utilizar pendientes, collares, brazaletes, anillos y broches. Por tanto, la ropa y los adornos no eran solamente una cuestión de estética, también reflejaban la posición económica y social de cada persona. La alimentación, pues era otro aspecto en el que se podían observar las diferencias sociales. En una familia romana adinerada, especialmente en una gran villa, la alimentación podía ser bastante variada. El pan, los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras, el aceite de oliva y el vino eran alimentos habituales. Las familias con más recursos podían añadir carne, pescado, marisco, quesos, frutos secos y productos procedentes de otras regiones del imperio. En las zonas costeras el pescado tenía una presencia importante. También era muy apreciada la salsa y los condimentos, entre ellos el famoso garum, una salsa elaborada a partir del pescado fermentado que se utilizaba para dar sabor a numerosos platos. En las familias ricas, algunas comidas podían convertirse en auténticos banquetes y acontecimientos sociales. La zona residencial de una villa podía organizarse alrededor de patios interiores. Las diferentes habitaciones tenían funciones concretas: dormitorios, salas de recepción, espacios destinados a las comidas y zonas para la vida familiar. Las villas más ricas podían presentar una decoración extraordinaria. Los mosaicos cubrían los suelos con figuras geométricas, escenas mitológicas, animales, plantas y otros motivos. Las paredes podían estar decoradas con pinturas de colores vivos. El mobiliario no era tan abundante como en muchas viviendas actuales. Había camas, mesas, sillas, cofres y pequeños muebles que guardaban objetos. En las casas acomodadas, algunos muebles podían incorporar madera trabajada, metal o marfil. Durante las comidas se utilizaban los triclinia, divanes alrededor de los cuales se reunían los comensales. Podemos imaginar una de estas estancias, ¿verdad? Un suelo de mosaico, paredes decoradas, una mesa preparada, divanes alrededor de la sala y lámparas de aceite iluminado el interior cuando llegaba la noche. Algunas villas disponían también de instalaciones termales privadas. Para los romanos, el baño no era absolutamente una cuestión de higiene, era también un momento de descanso y de relación social. Las termas podían contar con diferentes ambientes y temperaturas, con agua caliente, templada y fría. Pero toda aquella comodidad tenía otra cara. La vida de una villa dependía del trabajo de muchas personas: campesinos, trabajadores especializados y esclavos, que realizaban las tareas necesarias para mantener la explotación en funcionamiento. Por eso, cuando observamos una reconstrucción de una villa romana, no debemos fijarnos solamente en las habitaciones lujosas, los mosaicos o los objetos decorativos. Tenemos que imaginar también el movimiento constante de la explotación: los animales, los trabajadores, las herramientas, el transporte de las cosechas, los hornos y la elaboración de alimentos, aceites y vinos. Era un mundo organizado alrededor del trabajo y de la producción. Cuando trasladamos esta historia hasta nuestro entorno, encontramos una relación muy interesante. La actual Costa del Sol también formó parte del mundo romano. Nuestro territorio tenía una posición privilegiada junto al Mediterráneo y existían explotaciones agrícolas, instalaciones dedicadas a la producción y actividades relacionadas con el comercio. El mar era una vía fundamental de comunicación. Por él circulaban alimentos, aceite, vino y otros productos que podían llegar desde Hispania hasta diferentes lugares del imperio. Nosotros exportábamos, el garum. Quizá lo más interesante sea pensar que hace casi 2000 años la vida estaba marcada con muchas necesidades que todavía tenemos hoy. Hay que trabajar,
alimentarse, cuidar la casa, producir y almacenar alimentos, pero también existían momentos de descanso y de vida familiar. La gran diferencia era el mundo en el que todo esto sucedía. No había electricidad, vehículos ni las comodidades actuales. La luz dependía del sol, del fuego y de las lámparas de aceite. El transporte se realizaba principalmente a pie, con animales o mediante carros, y muchas tareas que hoy realizamos en pocos minutos podían requerir muchas horas de trabajo. Era un día lleno de trabajo, actividad y diferencias sociales, pero también de momentos familiares, comidas, descanso y relaciones entre las personas. Y quizá esa sea la parte más interesante. Aunque aquellas personas vivieron en un mundo completamente diferente al nuestro, sus huellas permanecen en el territorio que hoy seguimos habitando. Nos encontramos ahora en una de las habitaciones de la villa romana decorada con el mosaico o el famoso mosaico de Medusa. Hay que entender que la llegada de los romanos a la península ibérica supone una gran transformación económica, ya que los romanos traen lo que se denomina la economía a grandes distancias. Los territorios que se incorporaban al imperio o a la república se dedicaban a la producción especializada e intensificada de materias primas o producción de alimentos, como es el caso de la villa romana, que se dedicaban a hacer garum. Todos esos productos se trasladaban al imperio a través de rutas comerciales enormes, grandes carreteras, grandes puertos, y eso creó una oligarquía mercantil que a través de la producción y la comercialización del producto se enriqueció y que no dudó en gastar lo que fuera necesario para dejar constancia de esa riqueza, ¿no? El mosaico es un gran ejemplo de la riqueza que llegaron a alcanzar esta oligarquía y en concreto el dueño de la villa romana de Río Verde. Este mosaico es una composición que nace en Italia y que llega a la península ibérica a lo largo del siglo I y posteriormente también muy utilizado en el siglo II después de Cristo. Se denomina esquema a compás. Si os fijáis, es una zona donde existe un círculo central y a lo largo del entorno una serie de semicírculos y cuartos de círculo, decorado con aves marinas, vegetales, especies vegetales, y en el centro la cabeza de Medusa. Tradicionalmente es el único mosaico de la villa romana que tiene elementos polícromos, ya que el resto de la villa romana los mosaicos son bícromos, es decir, blanco y negro. El sentido de este mosaico es doble. Por un lado tiene un sentido, es una imagen profiláctica, es una imagen apotropaica, es decir, lo que busca es ahuyentar el mal y propiciar el bienestar del dueño de la casa. Pero por otro lado, la utilización de la cabeza de Medusa, uno de los grandes iconos de la cultura del mundo griego y romano, significa el dueño de la casa lo que pretende es asimilar los valores que representa Medusa a su familia. Es decir, el valor del sacrificio, el esfuerzo, la inteligencia que representaba la cabeza de Medusa. Y en un segundo lugar, no hay que olvidar que también representa el sentido de la inmortalidad del mundo clásico. Buena parte de los mosaicos que decoran en los pasillos del patio son motivos geométricos. En esta villa encontramos hasta 6 dibujos diferentes, que es una cantidad importante, una cantidad grande, que se van alternando a lo largo de todos los pasillos. Hay que tener en cuenta que estos dibujos no solo tienen una función decorativa, sino que más allá de ellas tienen un significado. Trasladan el mensaje del dueño de la casa, o mejor, de la oligarquía, esa oligarquía mercantil del mundo romano, esa clase adinerada, trasladaba un mensaje a través del mosaico. Por eso se dice que estos dibujos son espejos de esa clase, ¿no? Y por eso estos mismos dibujos se repiten por todo el mundo romano. No solo tenemos mosaicos de tipo geométrico en la villa romana, también tenemos algunos dibujos de tipo figurativo. Es el caso, por ejemplo, del llamado tema marino. Como podéis ver, encontramos un ancla que hace de eje de simetría de timones, delfines y anclas. Sorprende mucho la imagen de los delfines, con picos puntiagudos e incluso con lo que parece una serie de plumas, ¿no? Pero que no es raro encontrarlo en el mundo romano, ¿no? Lo tenemos también, por ejemplo, en las tierras sigilatas en Málaga, en distintos lugares. La interpretación de este mosaico también es amplia. Para algunos está vinculado a lo que es el sentido nobiliario de la vida, de las personas que vivían aquí, ¿no? Por la utilización heráldica de lo que es el ancla. Para otras personas incluso podría estar vinculada a lo que es la cristianización de estos territorios, ¿no? El mar como el camino en la búsqueda de la divinidad.
Para Carlos Posada, el descubridor de este yacimiento, el tema marino responde al deseo o a las buenas sensaciones que le produce ver estos dibujos, ya que los barcos que transportan el garum por todo el imperio, para que haya una buena navegación, necesitan que se cumplan pues un poco estos iconos que dan buena suerte. En cualquier caso, la repetición de estos dibujos de temas marinos por numerosas villas romanas del ámbito hispano y del mundo del Imperio Romano, responde también a que al final la riqueza por la que se produce el garum, estas salsas de pescado, se obtiene del mar. Y es también el mar el lugar, la principal vía de comunicación de los barcos del mundo romano. Nos encontramos ahora en uno de los puntos más singulares de la villa romana de Río Verde. Por un lado, a mi espalda, encontramos dos habitaciones unidas, comunicadas, decoradas con pavimentos de mosaicos. Por un lado, un esquema a rombo y el otro lado, un esquema de cancela. Dos espacios que pasan muy desapercibidos y, en cierta forma, porque a su lado encontramos lo que es el denominado mosaico culinario o mosaico de cocina. Un mosaico en la musivaria hispana considerado como un ápax, es decir, un mosaico único. Estamos ahora ante el denominado mosaico de cocina o mosaico culinario, donde una serie de alimentos e instrumentos de cocina se suceden diagonalmente a lo largo de toda esta franja. En el siglo II, siglo III después de Cristo, en época romana, la sociedad romana sufrirá un cambio enorme, una transformación social importante que conllevará un aumento del individualismo. Esto también afectará a las viviendas, al ornato, al lujo y también al mosaico. Ya no solo se busca copiar los modelos y los dibujos de la metrópolis, sino que en las provincias esos modelos se reelaboran, se repiensan e incluso se harán modelos únicos, que es el caso de estos dibujos que tenemos aquí. Es por eso que se denominan obras a medidas, son deseos del dueño de la casa. La característica principal y que lo convierte en único a este mosaico es que tanto la representatividad como lo que representa son especiales, son diferentes. Estos elementos que podemos ver en secundario en otros modelos, como puede ser el modelo de Medusa, donde a los lados tenemos vasos, aquí son la temática principal. Y no solo eso, sino que se pone en una esquina, no en el centro del mosaico. Además, estos mosaicos, estos dibujos, están tratados con poco conocimiento de la geometría, con poco conocimiento de la perspectiva, es decir, han sido incluso tachados de impericia técnica. El sentido de estos mosaicos puede ser diferente según las distintas interpretaciones. Para Carlos Posada Mon, el descubridor de estos yacimientos, todos los mosaicos de la villa están incluidos en un mismo programa iconográfico. Medusa era la inmortalidad del mundo clásico, era el dios que protegía el bienestar de la casa. El tema marino para Carlos Posada era el bienestar de la navegación, fundamental para las villas romanas. La materia prima que aquí fabricaban se tenía que distribuir a través del mar y eso generaba buena navegación. Y decía Carlos Posada Mon que al final las villas romanas se dedicaban a fabricar alimentos, materias primas. ¿Para quiénes? Para aquellos que se descalzaban para comer en el mundo romano. Por eso al fondo del mosaico encontramos unas zapatillas, el 1,5% de la población romana que podía consumir estos productos de lujo y que eran muy caros. Más allá de ello,
hay otras interpretaciones de carácter más filosófico que nos hablan y nos indican que ese cambio social, ese aumento del individualismo podría estar vinculado también a la representación de todos estos alimentos, ya que el alimento es el mayor bien preciado de la antigüedad. Así que poder disfrutar de ello era una forma de, podemos decir, del carpe diem filosófico. Más allá del mosaico, sin duda el elemento sobresaliente de este yacimiento, podemos encontrar restos materiales diferentes de lo que fue la construcción de la villa romana de Río Verde. Encontramos restos de mármoles, estucos, canalizaciones, ladrillos, piedras, muros de biscornil, que nos informan de cómo eran estas construcciones. Recordaros que este espacio cultural está abierto los viernes, sábado y domingo en horario de 10:30 a 1:30, con visita gratuita y guiada por el arqueólogo que estará presente en este sitio. Bien, para comprender mejor cómo pudo ser este espacio en todo su esplendor, les proponemos un ejercicio de imaginación, una recreación en 3 dimensiones que nos permite reconstruir de manera aproximada cómo pudo presentarse la villa en la época romana. Imaginemos que desaparece el paso del tiempo, que los muros vuelven a levantarse, que los espacios recuperan sus colores y que por un instante podemos contemplar la villa tal y como pudieron conocerla sus habitantes. Lo primero que llama la atención son sus extraordinarios mosaicos, decorados con motivos geométricos, vegetales y especialmente representaciones relacionadas con el mundo marino. El Mediterráneo estaba profundamente presente en la vida de estas comunidades. El mar era alimento, comercio, comunicación e inspiración. Entre las imágenes más reconocibles del conjunto destaca la Medusa, una figura relacionada con el imaginario mitológico romano. Su presencia no era solamente decorativa, también tenía carácter simbólico y protector asociado a la idea de alejar el mal. Pero la riqueza de la villa no se encontraba únicamente en sus espacios de representación. Los mosaicos de la zona de la cocina nos acercan a algo mucho más cotidiano. Una villa romana era también un lugar donde se cocinaba, se preparaban alimentos, se almacenaban productos, se desarrollaba una intensa actividad doméstica. Podemos imaginar el fuego encendido, los recipientes de cerámica, el aceite de oliva, el pescado, las verduras, el pan, el garum, formando parte de la vida diaria de sus habitantes. Al recorrer mentalmente el resto de las dependencias, encontramos los espacios residenciales, las zonas destinadas al servicio, las áreas de trabajo, los lugares de almacenamiento y el patio, que articulaba buena parte de la vida de la vivienda. Era un espacio abierto al cielo, donde entraba la luz del Mediterráneo y que servía tanto de lugar de paso como de encuentro. Allí podemos imaginar a los habitantes de la villa caminando, conservando o conversando o disfrutando de un momento de tranquilidad. Alrededor del patio, las diferentes estancias formaban un pequeño universo doméstico. La villa era, al mismo tiempo, residencia, lugar de trabajo y espacio de representación social. Gracias a la recreación en 3D, podemos devolver el volumen a lo que hoy contemplamos principalmente a través de sus restos arqueológicos. Los muros recuperan altura, los espacios vuelven a conectarse y los mosaicos recuperan visualmente su contexto. Cada piedra, cada fragmento conservado, cada dibujo del mosaico,
Cada motivo marino y cada detalle de aquella medusa forman parte de una historia que ha conseguido atravesar casi 2000 años para llegar hasta nosotros. Y quizá ahí se encuentre la verdadera magia de la arqueología, descubrir que un lugar que hoy parece silencioso estuvo un día lleno de voces, que aquellas estancias estuvieron habitadas, que sobre aquellos mosaicos caminaron personas y que en aquella cocina se prepararon alimentos y aquel patio conoció conversaciones, encuentros y momentos de descanso. Por eso, cuando volvamos a mirar estos mosaicos, no debemos verlos solamente como una hermosa obra de arte. Podemos contemplarlos como una puerta abierta al pasado, a una época en la que Marbella y su entorno formaban parte de un mundo romano conectado con todo el Mediterráneo. Y es que la villa romana de Río Verde nos permite detenernos, mirar, observar y recordar que la historia no está únicamente en los libros, también está en nuestros paisajes, en nuestras calles y en nuestras costas, y en esos lugares que tenemos tan cerca y que a veces olvidamos la extraordinaria historia que guardan. Por eso, les invitamos a conocer la villa romana de Río Verde, caminar por su entorno, contemplar sus mosaicos, detenerse ante la medusa y observar sus motivos marinos. Bien, pues hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Recuerden, a veces, para viajar muy lejos en el tiempo, no necesitamos ir muy lejos en el espacio. Solo tenemos que detenernos ante una piedra, ante un mosaico y saber escuchar lo que el pasado todavía tiene que contarnos. Les espero en el próximo programa de Conociendo Marbella. Adiós.